En este problema vamos a encontrar la tensión que hay en este cable y la reacción que hay aquí en el soporte. Y para esto tenemos que cumplir tres condiciones si entendemos que este problema, o sea que este sistema está en equilibrio. Uno es que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. La otra es que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Y la otra es que la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a 0. Entonces voy a hacer una sumatoria de momentos en O. Aquí, ahorita voy a explicar cuál es la razón de tomar ese punto. Y lo que voy a hacer primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre quita todo lo que está aquí y nos deja únicamente las fuerzas. Voy a poner aquí, esta es la barra. Y luego hacia abajo tenemos una fuerza de 250 newtons. Esta sí la conozco, son 250. Y luego hacia arriba la voy a descomponer en dos. La voy a descomponer en una que va hacia arriba y la voy a llamar tensión en Y. Y en otra que va hacia la izquierda y que voy a llamarla tensión en X. Esta fuerza, toda la tensión que hay aquí en esta barra, la descompuse en tensión en Y y en tensión en X. Y luego aquí en el soporte voy a poner una reacción que va hacia el otro lado. Le vamos a llamar reacción en OX. Y luego esto la voy a poner hacia abajo. Y hasta la vamos a poner reacción en O, pero en Y. Estos signos, o sea, la dirección de estas fuerzas no interesa mucho. Esta sí, porque va hacia abajo. Esta y esta sí interesan porque sabemos que la tensión va hacia allá. Entonces esta fuerza se descompone en una parte que va hacia arriba y otra que va hacia la izquierda. Entonces por eso estas sí tienen alguna forma. Estas no. Estas, si pongo la dirección o no, eso no importa. A final de cuentas, si salieran negativas, lo único que quiere decir es que van hacia el otro lado. Entonces, para empezar a resolver esto, antes de todo tengo que ver qué es esta tensión en Y y qué es esta tensión en X. Y para esto me voy a referir a este triángulo. Este triángulo, si lo vemos, tiene, vamos a poner acá, es un triángulo que está más o menos así. Y aquí tiene un ángulo de 35 grados. Por lo tanto, el ángulo que está aquí vale 55. Esto es bien importante porque cada vez que estamos resolviendo fuerzas en componentes X y Y, entendemos que esta, que es la tensión X, es lo que valga la tensión por el coseno del ángulo que está con el eje X, que es 55 grados. Igual en la componente en Y es la tensión Y es igual a la tensión por seno de 55 grados. Recordemos que esta es la tensión. Esto es tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos cuando estamos descomponiendo fuerzas, cómo decidir cuál es X y cuál es Y. Y bueno, la idea de esto es siempre referir el ángulo con respecto al eje X, y la tensión X siempre es coseno, la tensión Y siempre es seno. Pero no tomamos el ángulo que nos dieron en el problema, tomamos el ángulo complementario. Entonces esta tensión Y le voy a poner como que es la tensión por el seno de 55 grados. Y esta tensión X es la tensión por el coseno de 55 grados. Entonces aquí ya tengo todas mis fuerzas que están participando en el sistema. Ahora tengo que cumplir sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en O. ¿Y por qué lo hicimos en O? Bueno, lo hicimos aquí porque por aquí pasa esta reacción en OY y reacción en OX, entonces esta no produce momento aquí. Y también va a pasar esta tensión X porque pasa por el punto, o sea, la directriz se pasa por el punto de origen, entonces esta tampoco produce momento. Entonces, por eso el momento lo voy a hacer aquí en el punto O. Ahora, al momento de hacer la sumatoria de fuerzas en X, pues tengo que contar todas las fuerzas que están. Entonces voy a poner aquí la primera. Ponemos sumatoria de fuerzas en X. Esto tiene que ser igual a 0 y en X tengo esta fuerza que es positiva porque la estoy poniendo a la derecha, entonces es
la reacción NO X. Y luego esta tensión X que va a la izquierda es negativa, entonces es menos la tensión por el coseno de 55 grados. Esa ya es una ecuación. Está igualada a 0. Ya no tengo más fuerzas en X, ya no las considero. Entonces me voy ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Y lo que tengo es esta reacción OY que va hacia abajo, entonces la pongo negativa, menos la reacción OY. Esta tensión Y que va hacia arriba es positiva, más, no pongo tensión Y, pongo tensión por seno de 55 porque son términos equivalentes. Entonces pongo tensión por seno de 55 grados. Y luego hacia abajo va estos 250 newtons menos 250 newtons. Esto también está igual a 0 y aquí ya tengo otra ecuación. Me falta una tercera ecuación que es esta, la sumatoria de momentos en O, y ya dijimos por qué la hicimos en O, porque este no produce y este no produce momento. Los únicos que producen momento son esta fuerza y esta. Y para los momentos tengo que conocer primero el brazo de palanca, esa es una, la fuerza, esa es la otra, el otro factor que hay que conocer, y la otra es el giro que provoca el momento. Entonces para esto déjenme hacer un análisis un poco diferente. Si teníamos nuestro diagrama de cuerpo libre así, con una fuerza hacia abajo de 250 newtons, me interesa todo este brazo de palanca y esta fuerza hacia abajo. Eso me va a provocar un momento igual a las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento negativo. Entonces este momento, aquí le voy a poner la sumatoria de momentos en O, tiene que ser igual a 0, y es la fuerza, aquí le ponemos newtons, son 250 newtons, 250 newtons por el brazo de palanca, que son 2.1 metros, 2.1 metros, y muy importante es ponerlo negativo porque el momento que provoca es igual a las manecillas del reloj y es negativo. El siguiente momento se provoca por la reacción, la parte en Y de la tensión, esta, pero es nada más este brazo de palanca. Entonces tengo aquí mi punto donde estoy haciendo la sumatoria de momentos, este brazo de palanca y este va hacia arriba. Y este giro es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Entonces aquí el brazo de palanca es 1.2 metros y la fuerza es la tensión Y. Pero dijimos que esa tensión Y es la tensión por el seno de 55 grados. Eso es lo que estoy utilizando. Entonces esto es más la tensión por el seno de 55 grados, esa es la fuerza que provoca el momento, por la distancia que es 1.2 metros. Y eso también tiene que ser igual a 0. Entonces de eso, nada más tomamos esta parte. Esta no me interesa, esta nada más es para indicar de dónde nació la ecuación. Ahora de aquí, como yo ya sé que está igualada a 0, lo único que tengo que hacer es despejar para encontrar el valor de t. Entonces aquí tengo menos 250 newtons por 2.1 metros más la tensión por el seno de 55 grados por 1.2 metros. Eso yo sé que tiene que ser igual a 0. Voy a mandar todo esto hacia el otro lado. Déjenme hacer esto un poquito hacia la izquierda para utilizar este espacio. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es mandar todo esto hacia el otro lado con el signo positivo porque este es negativo. Entonces a la hora de pasarlo pasa con signo positivo. Tengo ahora tensión por seno de 55 grados multiplicado por 1.2 metros. Es esta parte que está aquí. Esta no la he movido y tiene que ser igual a 250, estos son newtons, por 2.1 metros. Tengo que dividir
entre seno de 55 y entre 1.2 en los dos lados para encontrar el valor de t. O sea, esta t va a ser una división. 250 newtons por 2.1 metros y lo divido entre seno de 55 grados por 1.2 metros. Esta parte que estoy encerrando aquí la paso a dividir hacia acá y con eso me queda solita la tensión. Entonces, para esto, pues ahora necesito una calculadora que me ayude a resolver todo esto. Entonces, aquí me traje una calculadora y vamos a hacer todas estas operaciones. Tenemos en la parte de arriba 250 por 2.1 y lo multiplicamos así. 250 por 2.1. Eso es igual a 525. Entonces aquí son 525 newtons y metros. Newton y metro. Vamos a ver qué tenemos abajo. Abajo tenemos seno de 55 grados y lo voy a multiplicar por 1.2. Todo eso junto me da 0.983. Entonces aquí es 0.983. Las unidades de aquí son metros porque el seno de 55, ese no tiene unidades, entonces aquí son metros. Con esto estoy cancelando los metros de aquí y los metros de acá. Entonces, tensión vale, hay que dividir 525 entre 0.983. Le ponemos 525 entre 0.983. Enter. Ahí me da 534.079. 534.079 y las unidades aquí son newtons. Esa es la tensión que se ejerce en esta barra. Pero resulta que también estoy buscando las reacciones aquí. Y para esto me tengo que ir a la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Aquí las teníamos desde antes. Esto ya no lo necesito, lo vamos a quitar. Porque ahora lo único que necesitamos es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y para reemplazar la tensión. Entonces de esta ecuación, la voy a poner aquí, es la reacción OX menos T por coseno de 55 grados. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces voy a pasar esta hacia el otro lado. Como tiene signo negativo, en el otro lado es positivo. Y la ecuación queda así. Reacción OX es igual a la tensión por el coseno de 55 grados. Bueno, pero ¿cuánto vale la tensión? La tensión vale 534. Entonces ahora es la reacción OX vale 534.079. Dijimos que estos eran newtons, por lo que sea el coseno de 55 grados. Entonces de aquí otra vez me voy a mi calculadora. Tenemos, esto ya lo tengo ahí puesto, 534.079, lo multiplico por el coseno de 55 grados. Y el resultado ya completo es 306.33. Esto es 306.335. Estos son newtons. Entonces esta reacción en X, esta que va hacia acá, son 306.33 newtons. Me falta ahora de aquí encontrar la reacción en Y. Entonces copiamos esa ecuación menos la reacción OY más T por seno de 55 grados menos 250 newtons. Eso tiene que ser igual a 0. Voy a mover esta hacia el otro lado, pero va con signo positivo porque aquí es negativo. Entonces esto es la tensión por el seno de 55 grados menos los 250 newtons, y eso es la reacción OY. Acuérdense que esta era negativa, entonces en el lado derecho es positiva.
Ya sé que esta tensión tiene este valor, este que está aquí. Entonces es 534.079 newtons. Eso lo multiplico por el seno de 55 grados. Esta parte que está aquí es únicamente esto. Le quitamos 250 newtons. Y lo que resulta es la reacción OY. Entonces otra vez me voy a la calculadora. Y le ponemos aquí 534.079, esa era la tensión. La multiplicamos por el seno de 55 grados. Ahí cerramos el paréntesis. Y le restamos los 250 newtons. Y en total tenemos 187. Entonces esto es 187.492. Estos son newtons. Como salió con signo positivo, entonces quiere decir que en efecto, que va hacia abajo como lo habíamos puesto al principio. Y ahora, como tengo estas dos, tengo que sacar una resultante de estas dos fuerzas para indicar hacia dónde va y cuánto vale. Voy a borrar estas dos ecuaciones para utilizar este espacio. Entonces tengo ahora una fuerza hacia allá que vale 306.33 y una hacia abajo que vale 187.492. Entonces la resultante se hace con un teorema de Pitágoras. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y entonces otra vez nos vamos a la calculadora. Aquí le ponemos, vamos a indicarlas. Aquí son 306.33 newtons, eso es al cuadrado, más 187.49 newtons, eso también va al cuadrado. Esto va en una raíz cuadrada. Y entonces esto es así. 306.33, esto lo elevamos al cuadrado. Déjenme ver cómo lo borramos. Esto va al cuadrado. A ver un momentito aquí. Esto va, es 33, eso va al cuadrado. Más 187.49, eso también va al cuadrado. Eso junto me da ese número grandísimo, pero voy a sacarle una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de ese número son 359. Entonces aquí le ponemos, las resultantes son 359.15 newtons. Ya nada más nos falta encontrar el ángulo. Déjenme hacer aquí un espacio para encontrar ese ángulo. Este ángulo lo encontramos así. El ángulo siempre es la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces el ángulo es, o sea, este ángulo que estoy sacando aquí, es la tangente inversa de 187.49, estos son newtons, entre 306.33, estos también son newtons. Aquí se cancelan porque los ángulos no tienen unidades de medida. Entonces, en este caso nos va a quedar en grados para poder encontrar la tangente inversa. Entonces aquí es, primero dividimos 187.49 entre 306.33, encontramos ese valor y luego encontramos la tangente inversa, o sea, la tangente inversa del valor que acabamos de encontrar. Cerramos el paréntesis y nos da un ángulo de 31.46. Entonces este ángulo es 31.46
0.46 grados. Es el ángulo que está aquí. Esa sería la reacción completita aquí en el punto O. Bueno, pues, ojalá les sirva. Nos vemos en la próxima.